Damos la palabra al diputado Alfredo César Aguirre. Gracias. La representación parlamentaria del Partido Conservador rechaza totalmente y se opondrá a esta ley de amnistía unilateral. Primero, porque las 52 amnistías anteriores a lo largo de nuestra historia han sido fundamentalmente después de conflictos armados entre dos bandos, uno a favor del gobierno y otro en la oposición. Así fue la amnistía que respaldamos el pasado mes de mayo de 1990, hace más de 29 años, siendo secretario de esta Asamblea Nacional, presentada la iniciativa por la presidenta Violeta Barrios de Chamorro ante una asamblea gobernada en forma mayoritaria por la Unión Nacional Opositora. Asamblea que en esos tiempos la minoría sandinista hacía uso irrestricto de su libertad en cómo expresarse y en cómo votar, sin necesidad de que le estuviéramos recordando el artículo 139 constitucional que le da la exención de responsabilidad a los diputados tanto por lo que expresan como por lo que votan en este plenario, es decir, con plena libertad, a sabiendas de que eso no es ninguna concesión de ningún gobierno ni de ninguna mayoría, sino un estándar internacional en los parlamentos. Y sin embargo, esa iniciativa de ley de amnistía, presentada y apoyada por la mayoría de la Unión Nacional Opositora y por su presidenta, fue respaldada por la minoría sandinista también. Y eso nos lleva a la segunda razón de por qué oponernos a esta amnistía unilateral. Y es casualmente que son las amnistías unilaterales las que no tienen la fortaleza, ni jurídica, ni ética, ni política, para permanecer en el tiempo. Por eso, a pesar de que en el régimen de los 80 habían aprobado una cantidad de amnistías unilaterales como esta del día de hoy, apoyaron la amnistía presentada por la presidenta Chamorro y apoyada por la mayoría de la UNO, conscientes que son las amnistías acordadas entre los sectores en conflicto las que permanecen en el tiempo. ¿Y cuánto tiempo duró esa amnistía de la ley número 100 de año mayo del 90? 30 años. Ahí está el reflejo. ¿Y cuánto duraron amnistías unilaterales anteriores? Pocos meses. ¿Y cuál fue la suerte de las amnistías unilaterales en países importantes de Sudamérica después de las dictaduras militares que las aprobaron? No duraron, ni en Chile, ni en Argentina, ni en otros países importantes. Cuando llegó un gobierno democrático, representantes de la oposición, se descartaron esas amnistías. Por lo tanto, ni porque no haya habido conflicto armado el pasado 18 de abril, ni porque sea amnistía acordada, nosotros nos oponemos totalmente. Y no es el Partido Conservador o la oposición nicaragüense quienes decimos que no hubo conflicto armado, sino una rebelión cívica. Lo dice ayer mismo nada más y nada menos que la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, la expresidenta socialista de Chile,
la señora Michelle Bachelet, quien confirma también el rechazo de su oficina a esta ley de amnistía unilateral, porque de acuerdo a la evidencia de las Naciones Unidas, lo que hubo fue el uso excesivo de la fuerza represora del Estado y sus diversas manifestaciones. Por consiguiente, el Partido Conservador, que está comprometido con las víctimas y sus familias, con todas las víctimas, los muertos, los heridos, los presos, los exiliados, los torturados, los detenidos, los que han sido afectados, no podemos ver con ojo favorable esta ley de amnistía unilateral por lo que hemos dicho. Y por lo tanto, las víctimas y sus familias deben conocer bien lo que dijo ayer también la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dijo en su comunicado: el gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas. No dijo este gobierno, dijo cualquier gobierno. Y así será. Cualquier gobierno tendrá y continuará teniendo la obligación de brindar justicia y reparación a todas las víctimas y sus familias. Gracias.